21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bueno, ¿cómo están? Muchas gracias. Nos alegra mucho ver este auditorio así de lleno. Yo soy Juan Manuel Escobar, director de operaciones de VR Américas, y Rosario desde Nueva York es la fundadora y CEO de VR Américas. Hola a todos, qué delicia estar ahí, así sea virtualmente. Rosario, si quieres, contemos un poco de VR Américas. Sí, bueno, entonces, para comenzar rápido, nosotros somos una empresa que tiene 2 años de experiencia y de creación, pero que en 2 años hemos logrado trabajar muy rápidamente en 3 cosas que son muy importantes. Primero, en darle forma a un producto. Segundo, en entender un mercado y sus necesidades. Y tercero, en consolidar un equipo muy talentoso, ojalá con mucha capacidad de crecimiento para los próximos años. Una de mis obsesiones como cofundadora ha sido el unir el talento que tiene ADN colombiano, orgullosamente colombiana, con mercados globales en industrias de tecnología de punta. Y una de las cosas maravillosas que tiene el mundo de la realidad inmersiva, por hablar de la realidad virtual, la realidad aumentada, videojuegos, realidad mixta, es que es el punto de encuentro nuevamente entre las artes, el hardware y el software. Hace muchos años, en el Renacimiento, casi que todas las ciencias era posible aplicarlas conjuntamente. Un Leonardo da Vinci supo de ciencias, supo de arte, y por alguna extraña razón en el mundo fuimos empezando a decir los unos son artistas, los otros son ingenieros, los otros son mecánicos. Una de las grandes maravillas de esta industria, y ustedes lo van a ver, es un poco lo que les queremos mostrar, es todos cabemos en esta industria. Todas las fortalezas y todas las capacidades son necesarias. Pero vamos a hablarles de un equipo del que posiblemente sepan, pero queremos poder hablarles de este equipo. Es el equipo más sofisticado que existe de realidad aumentada, extendida, mixta y virtual. Este equipo es súper preciso. Voy a hacer un paréntesis ahí, digamos, para los que no conocen o no han, yo creo que todos han oído el término realidad virtual, realidad aumentada, pero todo eso es un conjunto que se llama realidades inmersivas. Y en el mercado está la realidad virtual, está la realidad aumentada y la realidad mixta. Pero pues cuando hablamos de realidades inmersivas, estamos hablando de esas 3. Bueno, entonces hoy les queremos contar, este es un equipo que es absolutamente preciso, inteligente, aprende cada vez que se utiliza, es una plataforma a su vez absolutamente inmersiva para construir contenidos y experiencias. Y tiene una cosa maravillosa, es que incrementa su capacidad en la medida en que se usa. ¿Alguno de ustedes le interesa saber qué es? Bueno, entonces vamos a avanzar a ver si llegamos a eso. Vamos a pasar a qué es y cómo se crea contenido inmersivo. Que cuando le ponemos la X y la R, estamos hablando de esos contenidos inmersivos. Entonces, el mundo... Ay, un segundo, qué pena que acá se me está pasando antes de lo que toca. El mundo del contenido 2D, la fotografía, el video, es el que conocíamos y el que usamos normalmente para contar historias. Uno de los retos que tienen estas nuevas realidades inmersivas es que nos llevan del mundo 2D, de 2 dimensiones, al 360. Tenemos realidad a todo nuestro alrededor. Y ahora vamos a entrar a cómo se maneja y cómo se usa. ¿Cuál es la diferencia principal entre cada uno de estos tipos de tecnologías? Tiene 2 variables básicamente que hacen que sean diferentes. Uno es el nivel de inmersión que logra causar cada tipo de contenido. Pues, por ejemplo, un video 360 grados me mete totalmente en el video, pero no veo nada más del mundo. Y nos vamos al otro extremo de realidad mixta,
en el que interactuamos totalmente con entre la realidad digital y el mundo real. Y la segunda diferencia grande de esto, después del nivel de inmersión, es el nivel de complejidad, tanto en la creación como en la experiencia en sí misma y en el procesamiento de esa experiencia. Durante los 2 últimos años, o 3 últimos años más bien, el mundo ha empezado a ver un montón de estas películas, de estas producciones. Los videojuegos han pasado de ser imágenes muy sencillas a videojuegos en los que realmente uno está participando en la experiencia. Pero todo esto que ha pasado en los últimos 3 años tan cercano a los usuarios no es nuevo. Lo que es nuevo es la capacidad que tienen los computadores, los celulares, los equipos de procesamiento para hacer que podamos acceder a esto fácilmente. En los 50 ustedes pueden ver acá la imagen, por ejemplo, el Sensorama. No sé cuántos de ustedes, porque no alcanzo a ver la edad, pero a mí sí me tocó bastante el Viewmaster. Fue gran parte de mi niñez. Hasta en 1956, por ejemplo, pasando por que era un computador con 5 megas de memoria. Imagínense semejante equipazo, semejante tamaño, solo para 5 megas. Pero era lo que había. Hoy en día, una tarjeta SD tiene 128 gigas o más, y nuestros teléfonos celulares pueden permitirnos la misma capacidad de procesamiento que tenía la NASA en sus computadores cuando llevó al hombre a la Luna. ¿Ustedes tenían conciencia de eso? Cada uno de nosotros tiene hoy en día un equipo con mucho poder en sus manos. Y eso es gran parte de lo que ha permitido que este mundo de las tecnologías inmersivas evolucione y llegue no a requerir necesariamente equipos muy grandes, sino que nos permite verlo en nuestras manos, al alcance de nuestra mano completamente. Entonces, me gustaría que Juan Manuel entre a contarnos un poco cómo es todo el proceso de creación, de distribución, que ahí vamos a hablar de un tema que es bien importante y es pues hacer que la gente lo vea. Activación, o sea, cómo permito interacciones entre el que observa el contenido y el contenido en sí mismo. Y finalmente, cómo entiendo toda la analítica de esa interacción, todos los indicadores que me permiten saber si lo que yo hice valió la pena, generó un impacto de algún tipo o incluso logró el objetivo y se trata de una aplicación. Puntos en un videojuego. Bueno, yo quisiera saber más o menos de qué áreas están acá, quiénes son de ingeniería, de publicidad o medios, diseño industrial o diseño gráfico. Bueno, entonces les cuento en la creación de los contenidos y les cuento una historia muy rápida, lo que a mí me pasó. Yo vengo de la creación de medios. Y cuando me encontré con el 360, la primera vez que me mostraron, para mí fue un cambio total. Yo sentía que nunca había visto algo igual y no sabía cómo funcionaba ni qué era lo que estaba pasando. Cuando me pusieron las gafas y a aislar todo el mundo real y me sumergían en una playa, no me acuerdo la playa donde era, pero estaba en ese espacio. Empecé a indagar, tuve la fortuna de entrar a VR Américas y empecé a trabajar pues, en este nuevo mundo, que yo pues, todavía siento que es algo totalmente nuevo, novedoso y que hay mucho por explorar. Pero uno de los retos grandes que tuve al empezar fue cómo pasaba, yo había empezado a grabar con una cámara, unos lentes, y cómo empezaba a generar ese mundo 360. Retos muchos, porque yo venía de tener una edición, de montar unas imágenes como se hace en una película que lo estamos viendo en una pantalla plana, pero ya tenía que estar consciente de todo el espacio 360. Entonces, yo tenía 6 cámaras para grabar todo el entorno, pasaba de una cámara a 6 cámaras, donde ya no podía incluir iluminación pues, directa en el plano. Yo no podía aparecer, pues no podíamos aparecer en el plano porque nos tocaba escondernos. Entonces empezaron a surgir una cantidad de retos técnicos, pero eso me llevó pues, a darme cuenta, y es algo muy sencillo, pero es
la forma en que vivimos en el día a día y que vemos 360 grados pues normalmente. Entonces, este es un proceso, digamos, de creación de contenido real. Nosotros nos enfocamos mucho en la creación, en ir a grabar los contenidos, y los contenidos que hacemos son todos grabados reales. Y este es un proceso muy rápido de cómo se crean. No todos los contenidos son hechos para 360, ni realidad virtual, ni realidad aumentada. Esto no es un medio que va a venir a competir con los medios tradicionales que ya están, sino es una nueva experiencia para los usuarios. Entonces, cuando quieran hacer un proyecto de realidad virtual o realidad aumentada, piensen si realmente vale la pena hacerlo en esos formatos y por qué. Entonces, ya cuando tienen la idea, hay que seleccionar pues, el equipo correspondiente para esa idea. ¿En qué lo voy a hacer? Hay diferentes herramientas en el mercado, hay, digamos, en cuanto a cámaras y equipo, hay cámaras sencillas, económicas, que permiten hacer experimentaciones muy sencillas. Y esto es como una gama muy amplia de los equipos, digamos, para grabación de contenido que se encuentran. Estas de acá, pues cada uno con su celular la puede instalar y puede empezar a generar sus contenidos y hacer experimentaciones. Toda esta gama de acá, y esta ya es como un área mucho más profesional. Acá, digamos, esta cámara tiene 12 lentes, 16 lentes. Estas cámaras también 12 cámaras, pero uno necesita una plataforma muy grande y muy robusta para manejar ese material. Entonces, cuando tengan una idea, piensen si realmente quiero poner al espectador en la mitad de una escena o quiero llevarlo a un espacio específico o simplemente le muestro en una pantalla plana. ¿Quieres agregar algo? No, ahí creo que agregaría una cosa, y es el cómo también hacer las historias y crear esos recorridos implica mucha más empatía, implica ponerse en los zapatos del observador, mucho más que en el video plano, porque en el video plano uno puede llevar la escena e ir guiando al observador a qué quiere uno que él vea, mientras que en este no hay nada detrás de la cámara, todo está alrededor, no hay manera de decirle esta vez mire para acá y esta vez mire para acá. ¿Todos han visto realidad virtual? Ok, entonces, claro. Listo, ya que si pones porfa la diapositiva de las películas y ya hablamos de eso. ¿Acá? Sí. Este es un ejemplo de contenidos inmersivos exitosos que se han hecho, pero la idea, digamos, de esto es mostrarles el rango tan variado que hay para la creación de contenidos y de acuerdo a lo que quieran realizar. Acá hay directores de Hollywood trabajando, como Carne de Arena de González Iñárritu, el de arriba es un proyecto de Google, también en animación, que ya Borja hablará más sobre ese tema. Pero encuentran una variedad de contenidos gigante, pero piensen siempre en por qué lo quiero realizar así. Si quieres, pasemos. Incluso desde contenido en animación hasta contenido en mundo real, en grabación de imagen del mundo real. Exacto. Que hace una gran diferencia dependiendo de lo que uno quiera comunicar y a quién quiera comunicárselo. Vamos a la diapositiva de cómo ver el contenido. Bueno, acá se ve como hay logos que seguro ya varios de acá conocen, pero lo que a mí me pasó es que había, digamos, programas y software que encontraba en esta lista que pensaba que funcionaban para una cosa específica y resultó que lo podía aprovechar en muchas más cosas. Acá, digamos, estos dos, Premiere y After, la suite de Adobe era algo que yo utilizaba normalmente, pero que ya en el mundo 360 y entrando a editar se complementa muchísimo
con el Metal, con Unity, que está por acá, Vuforia, que es para crear contenidos de realidad aumentada. Y toda esta gama permite generar contenidos, los contenidos que ustedes quieran. Algunos son licencia gratuita, algunos los pueden comprar, pero a lo que voy es, en el mercado se encuentran las herramientas para que hagan sus propios contenidos y puedan experimentar en estos nuevos formatos. Y lo otro que es interesante es que obviamente hay softwares que son para el lado artístico y otros que son mucho más para el lado técnico, pero hay muchos que incluso están en la mitad de esos dos mundos. Permiten la interacción de esos dos mundos mucho más que en otras industrias previas. Exacto, y ahora en la siguiente diapositiva, esto es una forma de cómo vemos esos contenidos. De acuerdo al contenido que se cree, hay varias formas de llegarle al usuario para que lo pueda disfrutar. Está la forma de verlo en una pantalla de computador, en un celular. Eso es, digamos, la forma más rápida en la que uno le puede llegar al usuario final. Pero es por medio de las gafas que uno vive realmente la experiencia inmersiva. En el mercado se encuentran gafas, desde las gafas de cartón hasta este tipo de gafas que ya tienen unos sensores y unos controles en los que uno puede manipular ese mundo virtual. Todos entran en la gama de realidades inmersivas y les pongo un ejemplo. Los contenidos que nosotros hemos hecho, también tenemos que ver el usuario final, cuál es el objetivo. Entonces, algunos de los contenidos que realizamos los hemos distribuido para Cardboards, que son las gafas y tienen su logo, porque eso es, digamos, esa es la idea del producto final. Hicimos un proyecto en Ecuador, en el terremoto de Ecuador, que fuimos y hace 2 años y grabamos cómo había, pues, ¿Cómo había quedado deteriorado todo? ¿Cómo había quedado deteriorado? Exacto. Eso se distribuyó por medio de las Cardboard y la experiencia de la gente era cuando se ponían esas gafas, estaban en la mitad de una calle en Ecuador, en la provincia de Manta, viendo cómo había quedado, pues, después del terremoto. Eso, bueno, sabiendo que tenemos corto tiempo, bueno, vamos a pasar ahí, que hay un tema muy importante que es entender la audiencia. Y es quién nos ve y quién ve el contenido. ¿Desde dónde? ¿Cómo lo ve? Y esto que ven arriba a la izquierda es el mapa de calor de la observación del contenido, del video en sí mismo. Ese, de hecho, es del video del Ecuador que les hablaba Juan Manuel. Exacto, Entonces, esto es un ejemplo de la analítica de los contenidos y este primero se llama mapa de calor y ese surgió, digamos, por medio de los contenidos inmersivos y se está utilizando mucho, y es en ese mundo 360 yo puedo tener referencia de dónde está, cuál es el mayor punto de atención del usuario. Entonces, digamos, los puntos rojos es donde el usuario se está centrando más y los puntos verdes es donde no está mirando casi. Eso ayuda muchísimo en el analítica de la audiencia y saber cuáles son los puntos más llamativos en ese entorno 360 grados. Nosotros tenemos esta aplicación que después, como estamos cortos de tiempo, les mostraremos, pero básicamente es el uso de realidad virtual y realidad aumentada para hacer entrenamiento de fuerza laboral en industrias donde el riesgo del entrenamiento en el mundo real es alto y el costo de entrenamiento también lo es. La analítica ahí es totalmente importante. Y un poco para cerrar, justamente hablando del equipo más sofisticado, quisiéramos hacerles un ejercicio muy rápido. Y es, por favor, levanten la mano los que son capaces de ver ahí una nube. Levántenla los que ven el sol. Los que ven una jirafa. Una cebra. Bueno, entonces la pregunta ahí es, ¿esta imagen es exactamente igual a la forma en que ustedes perciben el mundo real?
Ok, y entonces, ¿cómo lograron saber qué era cada cosa si no era exactamente igual? Bueno, entonces, acá viene un tema que es muy importante. Como la realidad se construye dentro del cerebro y nuestro cerebro construye la imagen exactamente igual a como la construye la realidad inmersiva, cuando estamos trabajando con estas tecnologías, lo más importante y lo más sofisticado que hay es ser capaz de entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo percibimos, cómo los órganos de nuestros sentidos perciben el mundo. Y de esa misma forma, al construir el guión, al construir el entorno, al construir las interacciones en esos mundos de realidades inmersivas, que ahora van a ver otros ejemplos, debo pensar cómo aprovecho esa estructura de mi cerebro para hacer que la persona viva las experiencias como si realmente estuviera en ellas. Entonces, nuevamente acá, las ciencias diferentes se unen, las artes se unen, y es un mundo en el que si somos capaces de aprovechar los equipos de tecnología para poder transmitir lo que queremos adentro de esos cerebros de nuestros observadores, el impacto es supremamente alto. Los usos van desde animación para entretenimiento hasta publicidad, pasando a salud, a recuperación médica y a temas de entrenamiento y educación, como los que estamos trabajando nosotros. Y las habilidades se requieren múltiples habilidades en diferentes áreas para conseguir y para construir estas realidades inmersivas. Entonces, cada uno desde su área puede aportar para que esto se lleve a cabo. Muchas gracias. ¿Preguntas? ¿Hay tiempo o después, Pedro? Después. Listo, muchas gracias. Muy bien. 21ª Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Vigésima primera Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe. Bienvenidos a todos. Hoy hemos venido a aprender lo que es esto. Vamos a verlo. Les pido por favor que saquen sus blogs, saquen sus hojas y se preparen para apuntar. Bien. Montaje de la cómoda Malm. Estén atentos, por favor. Bien, presten atención. Montaje de la cómoda Malm. Paso 1. Ponen los laterales, ponen el tornillo 118331. No se olviden de poner el taco número 148226, lo ponen en los laterales. A continuación enlazan los listones. No se olviden de utilizar el taco 101345. Por favor, tomen nota. A continuación, en el paso 5 ensamblamos las dos laterales. Introducimos el tornillo especial 120076, le damos medio giro. A continuación vamos a utilizarlo para montar la parte superior y la parte inferior, el tornillo 11831, 4 arriba y 4 abajo, los ensamblamos arriba y abajo. A continuación
tenemos que montar la parte de atrás. No se olviden utilizar los clavos 101221, 21 clavos en total. Una vez que hayan terminado de clavar toda la parte de atrás, pasaremos al montaje de los raíles de los cajones. Es muy importante utilizar la pieza 100823. Por último, vamos a montar los cajones. Los cajones necesitarán el tornillo 11831. Los montamos, utilizamos el tornillo especial 1101519. Terminamos utilizando los tornillos 105 en el paso 23344 y tenemos la cómoda Malm montada. No quiero ver nada encima de sus pupitres. Empieza el examen. Pregunta 1. ¿Cuántos tornillos del tipo 11031 hacen falta para montar la cómoda Malm? Pregunta 2. Detalle cómo es el paso 14 de montaje de la cómoda Malm. Tienen ustedes 15 minutos. Nos suena, ¿no? Bien. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque el sistema educativo en el que hemos vivido, en el que vivimos, en el que vivís vosotros, es muy parecido a esto que hemos dicho. Es decir, una persona en una tarima dice algo que es verdad, a continuación te pide que lo memorices, que lo vomites en un examen y normalmente al día siguiente se te ha olvidado todo lo que has memorizado. Pero, curiosamente, hay ciertas industrias que se dieron cuenta de que el ser humano viene con un mecanismo de serie para aprender. Y el mecanismo de serie que traemos, hubo 3 industrias que dijeron, es que el ser humano puede aprender de otra manera. Y fueron estas 3 industrias, fueron los militares, fueron los médicos y fueron la industria aeroespacial, que se dieron cuenta de que el ser humano aprendía de otra manera. ¿Sabéis cuál es esa otra manera con la que aprende el ser humano? Jugando. El ser humano aprende jugando. Y estos señores se dieron cuenta y llevan mucho tiempo educando a sus miembros jugando. Obviamente los militares son gente seria y no van a decir juego, dicen simulación, pero en realidad es un juego. Y yo me pregunto, ¿por qué estas 3 industrias? ¿Por qué en concreto estas 3? Pues es sencillo, porque son 3 industrias en las que si se tiene un error en tiempo real, las consecuencias son trágicas en ese momento. Y estos señores llevan mucho tiempo educando a la gente jugando. A continuación, les quiero decir, porque esta charla que les voy a dar, vengo a hablar de videojuegos. Y quiero que quede una cosa clara. Yo no soy un jugador empedernido, ni mucho menos. Yo no juego mucho a videojuegos. Les veo el potencial que tienen. Pero se preguntarán, ¿por qué un jugador ocasional, como yo, acaba creando videojuegos? Y para eso les voy a pedir que me acompañen en un pequeño viaje que vamos a hacer. Vamos a pasar por el pasado, vamos a pasar por el presente y vamos a atisbar un poquito el futuro para que entiendan un poco por qué acabo yo creando videojuegos. Vamos a empezar por el pasado. Año 2006. Yo en el año 2006, ¿qué estaba haciendo? Era además un mes más o menos parecido a ahora. Yo me estaba maquillando. Me estaba maquillándome los ojos en un teatro de Madrid. En el Teatro del Canal. Es uno de los grandes teatros de Madrid y yo estaba preparándome para salir a actuar. Ese soy yo. Bueno, ese era yo. Y resulta que me estaba maquillando y la obra que íbamos a hacer, que era una obra de teatro clásico, es una obra que además la había hecho muchas veces, pero en concreto esa vez la íbamos a hacer para chavales, para pelados de entre 12 y 14 años. Era la primera vez que lo hacíamos para gente tan joven. Pero bueno, yo tampoco estaba nervioso, es decir, había hecho muchas veces la obra, con lo cual llega el momento de salir a escena, salgo a escena y cuando empiezo a actuar digo, aquí hay algo que no está funcionando, aquí hay algo que no va bien, que no es como las otras funciones, ¿qué ocurre? Y cuando termina la obra le digo al resto de mis compañeros, oye, ¿habéis sentido? Sí, esto ha sido horrible, ¿qué obra más mala? ¿Qué ha ocurrido? Y durante el mes siguiente que estuvimos actuando todos los días, yo me asomaba cuando no me tocaba actuar para mirar al público, para ver qué era lo que ocurría. Y lo que ocurría era muy sencillo.
El público no tenía el más mínimo interés por lo que estábamos haciendo en el escenario. No les interesaba nada. Les interesaba estar con su móvil, les interesaba el momento en el que las luces se apagaban, ese momento tan exótico, pero lo que hacíamos nosotros no les interesaba nada. Y esto hubiera quedado aquí, y por eso quiero contar aquí esta anécdota, si 2 años después no hubieran contactado con nosotros para hacer esta misma obra en Colombia. Entonces vinimos volando a Colombia y yo me encuentro 2 años después en el Teatro Principal de Bogotá, maquillándome exactamente igual y de nuevo esperando para una función de pelados de entre 12 y 14 años. Yo decía, qué horror, otra vez ese público que no le interesa nada. Bueno, venga, Borja, tú eres profesional, tranquilo, tal. Bueno. Y sorpresa que cuando salgo a escena, después de la primera risa hay otra, y jajaja, y jijiji. Digo, ¿qué ocurre aquí? Entonces yo volví en el avión de vuelta a España diciendo, ¿qué pasa? ¿Es que en Colombia sí les interesa el teatro y en España no? Y entonces empiezo a investigar sobre esto. Empiezo a leer revistas, periódicos, informarme tal. Y en realidad llegué a la conclusión de que no. En Colombia tampoco interesaba el teatro. Había sido una cosa puntual que habíamos vivido en Bogotá. Pero no interesaba el teatro clásico ni en Colombia, ni en España, ni en Francia, ni en Estados Unidos, en ningún sitio. A la gente joven no le interesaba el teatro. Y yo digo, vamos a ver, a mí el teatro me apasiona. ¿Cómo puedo hacer para volver a llenar los teatros de gente joven? Y en mi grupo de investigación solo sabemos hacer una cosa, videojuegos. Y digo, bueno, pues ¿por qué no intento hacer un videojuego para que los chavales jueguen y después les interese más ir al teatro? Voy a intentarlo. Y entonces hago un videojuego, que es este de aquí, basado en la Dama Boba, en la obra que hicimos. Estas son las escenas de la obra real y esas son algunas escenas del videojuego. Un videojuego muy simple, porque en realidad lo hacía yo solo. Y la creación de un videojuego es algo muy complejo, con lo cual, bueno, era una cosa muy simple y la empecé a probar en colegios. Y de pronto me llaman de la Compañía Nacional de Teatro Clásico Española y me dicen, oye Borja, que es que hemos visto que haces este tipo de videojuegos y queremos que nos hagas uno para este montaje que vamos a hacer. Y hago mi segundo videojuego, una obra de teatro, La Cortesía de España se llamaba, y de nuevo un videojuego muy sencillito, y lo empezamos a probar, y a probar, y a probar. Y las conclusiones que sacamos de aquí fueron impresionantes, porque era el primer videojuego, los primeros videojuegos que se hacían para una cosa tan rara como que a la gente que lo jugara después quisiera ir al teatro. Y entonces esto, bueno, pues empieza a tener repercusión, me empiezan a llamar de unos sitios, de otros, y resulta que con el tiempo me llaman de la Universidad de Harvard. Y me dicen, oye, estamos viendo en lo que estás investigando, queremos que vengas aquí un año a investigar con nosotros. Y me veo en Boston investigando sobre estos temas, tratando de hacer videojuegos que enseñaban cosas tan raras como teatro, un videojuego que enseñe matemáticas, geología o ciencias, bueno, en cierta manera, pero teatro. Y cuando estoy en Boston, recibo la llamada más rara de mi vida. Me llama una gente que se llaman el Ballet Nacional de España. Yo recibo la llamada, hola Borja Manero, sí soy yo, sabemos que haces videojuegos de teatro, queremos que nos hagas un videojuego para que la gente llene los teatros en los espectáculos de danza. Yo de danza no tengo ni la menor idea. O sea, yo decía, pero yo sé de teatro, pero ¿cómo me voy a meter ahora a hacer un videojuego de danza? Y eso es el presente. Eso es lo que estamos haciendo ahora y esto es lo que estamos terminando. ¿Esto cómo se hace? Pues se hace llegando a España, empezando a ir a ensayos de bailarines, empezando a entender el fascinante mundo de los bailarines, que ahora me encanta, pero yo no lo conocía. Es decir, gente con un tesón, con una disciplina, con un sentido artístico, y horas, y horas, y horas, y horas, y horas, hasta que dices, ¿de qué hago el juego? Porque está muy bien, pero al final la pregunta de cualquier diseñador de videojuegos es, vale, pero ¿cómo va a ser el juego? ¿Qué va a ver el jugador en la pantalla? Y todo este tiempo pasado con los bailarines da como resultado lo que estamos creando ahora. Y lo que estamos creando ahora ocurren cosas tan raras como que te das cuenta que para un videojuego de danza, para los bailarines es fundamental el movimiento. Para mí como actor no, pero para mí como actor era muy importante la historia. Pero para los bailarines me decían, ya, la historia está muy bien, pero ¿y el movimiento? ¿Y cómo mueve la pierna y cómo mueve el brazo? Yo decía, pues no sé, no tengo ni idea. Y entonces lo solucionamos de la siguiente manera.
Esto es la gente del Ballet Nacional, que por cierto están este fin de semana en Bogotá. Es absolutamente espectacular lo que hace esta gente. Y para solucionar el tema del movimiento, es decir, para crear nuestros personajes y que sean bailarines, conseguimos liar a este señor, que este es uno de los bailarines más famosos de España, es el director del Ballet Nacional de España, y le liamos para hacer lo siguiente. Vamos a ver si me permite ver un vídeo. Muy cortito. Lo que hacemos es liar a este señor para que nos construya el esqueleto del personaje que va a bailar. Y a continuación lo que tenemos que hacer es ver para qué público objetivo va a ir nuestro juego, crear un personaje y con ese esqueleto que nos ha dado este señor, meterlo dentro de ese personaje y ese personaje baila. Para ellos era fundamental, pero no os imagináis hasta qué punto, tú les presentabas el vídeo, decías, mira, este es el personaje bailando, y te decían, ya, pero es que tú le has puesto el brazo aquí y tenía que estar aquí. Es decir, eso era para ellos fundamental. Entonces, hemos terminado el videojuego, estamos ahora en fase de pruebas y bueno, voy a presentar aquí en primicia lo que vamos a presentar dentro de 2 meses, que es un videojuego que, como ya os digo, para mí ha sido un reto total porque no tengo ni idea de baile, ahora sí un poquito más. Y esto es lo que vamos a presentar. Y la pregunta que yo os lanzo, que es la misma que me hice yo después de hacer esto, es si un videojuego podemos enseñar a bailar, podemos enseñar a hacer teatro, ¿qué no podemos enseñar con un videojuego? Porque en realidad, como os decía, yo no soy una persona de videojuegos, pero lo que sí me importa es la educación. Y por eso he empezado con eso de la cómoda Malm, con esa broma que hemos hecho. Es decir, tenemos que meter el juego en las aulas. Y si es en forma de videojuegos, maravilloso. Y ante esta pregunta, vamos a terminar nuestro viaje yendo al futuro. Es decir, teatro, danza. ¿Qué podría ser lo siguiente? Pues lo siguiente, por cierto, me ha venido fenomenal esta imagen que me han enseñado. Lo siguiente, para contaros, os voy a contar una pequeña historia que bueno, es un tema neurológico, los neurocientíficos saben mucho más que yo de esto, pero básicamente dicen que hay una forma que el cerebro humano tiene para que los caminos neuronales que están recorriendo se pongan todos de forma síncrona. Y este mecanismo está hecho así porque desde hace muchos años, cuando estábamos en las cavernas, alrededor de una hoguera, una persona se levantaba y empezaba a contar una historia. Y todos los demás le miraban e imaginaban lo mismo que estaba contando esa otra persona. Esa era la forma, eso era la oratoria, eso era la fuerza del hablar en público. Pero esto quedó en un segundo plano. ¿Por qué? Porque la hoguera era muy pequeña y nació la imprenta. Y la imprenta llegaba mucho más lejos. Pero resulta que nos encontramos en un momento ahora, justo ahora, donde esta hoguera se ha convertido en el mundo. Tú puedes dar una charla y que lo vean millones de personas.
Y por eso hemos decidido meternos en una locura tan grande como tratar de hacer un videojuego que enseñe a hablar en público. Y para eso vamos a utilizar realidad virtual. ¿Por qué realidad virtual? Es muy sencillo. Porque yo veo las posibilidades de la realidad virtual que nos contaba Juan Manuel antes, infinitas para enseñar. Imaginaos un lugar donde en el momento en el que tú te metes en un juego hay algo que llamamos el círculo mágico. Es un círculo en el cual cuando yo entro dentro del círculo, lo que pasa en el juego se queda en el juego. Yo juego las normas, me divierto, fallo, pero cuando salgo no tiene ninguna repercusión lo que ha pasado dentro del juego con la vida real. ¿Vale? Esto de la realidad virtual me parece que puede crear una esfera mágica. Entras y estás en un mundo totalmente diferente, donde puedes hasta equivocarte. ¿Por qué? ¿Por qué hago hincapié en esto de hasta equivocarte? Porque, hombre, un sistema educativo en el que si fallas en el examen te echa, te expulsa, es complicado. Es muy complicado, es decir, da muy poco lugar para probar cosas y para aprender. Entonces, lo que vamos a crear, lo voy a explicar muy rápido. Tú te pones unas gafas y de pronto ves un público virtual como vosotros. Y yo estoy lleno de sensores. Yo tengo sensores de ritmo cardíaco, tengo sensores de retina, de sudoración de las manos, de mi tono de voz, de lo que estoy diciendo, un montón de sensores. Y dependiendo de cómo hable, dependiendo de cómo haga la charla, la gente se empieza a dormir o se empieza a ir. O de pronto te miran atentamente. Es decir, es hacer un juego donde tú puedas simular una charla real y puedas aprender. ¿Vale? Y esto es el futuro, esto es lo que estamos haciendo. Bueno, estamos empezándolo a hacer desde ya. Con lo cual, para terminar, porque estamos muy justos de tiempo, os quiero recordar unas cuantas cosas. Primero, el juego me parece básico en la educación. Básico. Se aprende, el aprendizaje que queda es aquel que se hace jugando. Es aquel que no tienes miedo, en el que no tienes miedo de fallar. Además, miro porque no quiero que se me olvide nada. Además, me parece que tenemos que volver a las grandes preguntas. Las grandes preguntas es ese momento en el que estaban dos paleolíticos, pareja, hombre y mujer, tumbados en una llanura, y miraban al cielo y decían, ¿qué son esas luces que hay en el cielo? Esas son las grandes preguntas. Para mí, mucho más interesante que enseñarle a un chico o a una chica lo que es la tangente de un ángulo, es mejor decirle, ¿qué podemos hacer para saber si este meteorito va a chocar con la Tierra? Creo que tiene que ver algo con lo que se llama tangente de un ángulo. Y te vas. Y le dejas Google. Le dejas que investigue. Ese es el aprendizaje que a mí me parece que queda. Mira, preparando esta charla el otro día me sorprendió mucho que hay una escuela de Sydney en la cual los alumnos y los profesores acuerdan los horarios. Qué cosa más curiosa, ¿no? Por otro lado, el tema de los videojuegos. Me parece que si conseguimos enseñar a hablar en público, que Aristóteles decía que la retórica era la más alta de las artes, creo que se puede enseñar cualquier cosa. Pero para mí los videojuegos son una herramienta. Hay que cambiar la forma de educar. ¿Qué es con videojuegos? ¿Funciona? Maravilloso. ¿Que no? Me da igual. Metamos el juego en las aulas. Por otro lado, bueno, yo estuve hace 2 años aquí en Barranquilla por primera vez. Me parece que es una ciudad que tiene un potencial absolutamente espectacular. Yo estuve enseñando a chicos de 12 años a hacer videojuegos y me quedé impresionado con el talento que había aquí. Y yo tengo la sensación de que la revolución que está habiendo con los videojuegos o con la realidad virtual es un tren que está pasando y los trenes ahora pasan rápido. Yo creo que Barranquilla es un lugar maravilloso para empezar a crear una industria del videojuego que exista aquí. Y aquí siempre me hacen la misma pregunta, me dicen, pero hombre, ¿cómo vamos a abrir un grado de videojuegos cuando no hay industria de videojuegos en Barranquilla? ¿De qué va a trabajar la gente? Si no hay empresas, ¿quién les va a contratar después? Y a mí siempre me viene a la cabeza una estadística que he leído hace muy poco. Dice lo siguiente, dice que 8 de cada 10 jóvenes de entre 20 y 30 años van a trabajar en algo que tiene que ver con la tecnología que todavía no existe. Es decir,
no sabéis en qué vais a trabajar. Esto es una cosa única en la historia de la humanidad. Entonces, como me decían en el MIT cuando estaba en Boston, me decían, no, si nosotros no educamos para que la gente trabaje en una empresa, nosotros educamos para que la gente monte empresas y dé trabajo. Nosotros nos estamos inventando el futuro. Entonces, yo creo que es el momento de apostar por algo tan interesante como los videojuegos, como las tecnologías, y todos los que estáis aquí, yo os animo a que vayáis a por ello. Pero quiero lanzar un último mensaje. Lo hablaba ayer en la charla que dimos con la gente de IEEE. Haced lo que os gusta. Haced lo que os gusta. Yo soy un ejemplo de persona que me decían, hijo mío, tú métete de contable en el banco y tú el resto de tu vida a contabilidad, tienes que ser el mejor en contabilidad. Estudié física, soy profesor de computación, he estudiado arte dramático, he hecho cine, he hecho teatro. Es decir, al final he hecho lo que me ha gustado. Y lo que me ha gustado es lo que hace que te inviten en la Universidad de Harvard. Es decir, cuando haces algo con pasión. Entonces, haced lo que necesitéis, haced lo que sentís con pasión y ahí vais a ser triunfadores. Ahí es el momento que vais a triunfar, cuando hagáis algo porque os gusta. Y para terminar, quiero deciros una frase que me ha parecido fascinante. Y es que hace 100 millones de años estaban los dinosaurios sobre la Tierra. Hace 100 millones de días estaba apareciendo el Homo sapiens. Hace 100 millones de horas estábamos empezando con la agricultura y con la ganadería. Hace 100 millones de minutos estaba estallando la Revolución Francesa. Y hace 100 millones de búsquedas de Google estaba empezando yo mi charla. El tren en el que estamos va muy deprisa, sumaos y haced sobre todo lo que os guste. Gracias. Vigésima primera Cátedra Europa, el encuentro académico y cultural del Caribe colombiano y el mundo académico europeo. Europa se vive en el Caribe.